Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, hoy tenemos el gusto de nuevamente entrar en contacto con ustedes y señalarles la trascendencia de este programa Derecho Familiar. Sobre todo, estamos iniciando el tercer año de estas emisiones, gracias a usted, que nos permite llegar a su hogar, nos escucha, nos escribe, nos habla por teléfono. Y antes que darle inicio a estas cuestiones de la consultoría jurídica, quisiera extenderles a ustedes una atenta disculpa, porque de verdad me da mucho gusto todos los correos que nos envían, pero es difícil, sobre todo, poder contestarlos de inmediato. Como ustedes saben, esta emisión se hace una vez al mes, esta es la que corresponde al presente, y precisamente para hablar sobre las cuestiones que ustedes nos han planteado, es que voy a iniciar primero refiriéndome en algunos casos, porque así me lo han pedido concretamente en sus correos, que mencione sus nombres. Otros omitiré estas personas y solamente daré las respuestas procurando hacerlas específicas del problema que usted ha planteado y genéricas para que más gente se beneficie, más personas puedan tener una comunicación, una información adecuada por si tienen un problema semejante. Ha habido una confusión en función de que en el pasado remoto di alguna conferencia en radio, 2 o 3, y de ellas se han seguido repitiendo aquellas cuestiones y desgraciadamente algunas personas lo han escuchado como si fuera un programa recientemente hecho y no es así. En esos programas hablé de un tema reiterado sobre patria, potestad y alimentos. En esa hipótesis, una señora, Olivia Ramos Salinas, nos mandó un correo en el que en principio, obviamente, yo le agradezco sus palabras, que textualmente nos dijo que con el debido respeto y admiración suplicaba nuestra ayuda, intervención, consulta, apoyo. Y dice, toda vez que lo escuché en la radio, el 28 de julio del año pasado. Señala, le agradezco sus palabras, que le haya atraído nuestra ética y conocimiento en cuestión familiar. Específicamente se refiere al tema de pensión alimentaria y pérdida de la patria potestad. De la lectura de su problema, tenemos una primera conclusión. Sería necesario conocer la otra versión para poder emitir un juicio justo, equitativo, salomónico, en virtud de que es tan compleja la problemática, ha pasado ya por más de un abogado, que es difícil por este medio dar una respuesta. Incluso le agradezco haber hablado al 56 39 22 35, porque definitivamente en este lugar donde es una oficina particular, se le mencionó que en esas condiciones se le podía dar alguna asesoría, pero ya de carácter más personal, con una erogación simbólica y que se haría con mucho gusto. A esto, más adelante nos envió un correo diciéndonos que no, pues que realmente no le parecía, que había esperado mucho tiempo para esta respuesta, que había llamado por teléfono, que no tenía precisamente ya la misma opinión que al principio, pero de todas maneras nosotros acudimos a esta cita. Aquí está una respuesta, porque es un caso dramático, interesante, casi como decimos, o como digo en algunos de mis libros, una vez que hizo el trámite de este juicio, ganó el derecho a morir de hambre,
porque dadas las circunstancias, una pensión alimenticia como esta de 40 pesos diarios o 1,200 pesos al mes para una niña, realmente es algo irrisorio y habría que imputárselo a su abogado, al esposo o a alguien que definitivamente hizo las cosas mal. Entonces, ¿qué se requiere específicamente en este caso? Contratar a un experto en derecho familiar, un litigante que sepa lo que está haciendo, un abogado que pueda, en un momento dado, garantizar estas cuestiones. También tengo el honor de contestarle a la señora Francisca García, quien nos ha planteado algunas cuestiones, por ejemplo, de sucesión legítima, cuando surge, sociedad conyugal, separación de bienes. Y entonces voy a empezar con la sucesión legítima. Ustedes saben que, como la ley lo ordena, la sucesión legítima surge cuando no hay testamento o el que se hizo no produce efectos jurídicos o los designados herederos repudian la herencia y no quieren saber de ella. Y entonces la ley dice, el parentesco va a determinar cómo heredar. En esas condiciones llegamos al punto en que esta sucesión legítima surge como lo he señalado. ¿Qué determina la posibilidad de recibir los bienes? El parentesco. Los parientes más próximos eliminan a los más lejanos. En estas circunstancias, la ley dice que se tiene derecho a la herencia hasta el 4º grado en la línea colateral desigual. Esta materia del parentesco a veces es complicada, pero de una manera simple se la voy a narrar a usted para que ahí, en su domicilio, si usted quiere saber qué parentesco tiene, por ejemplo, con sus hijos, con su tía, con su primo, con otros parientes, lo haga en forma muy simple. Se parte del tronco común, en este caso el papá y la mamá, o si solamente hay papá o solo hay mamá, y de ahí se sube o se baja hacia la persona hacia la cual se quiere conocer el parentesco. Entonces, por ejemplo, los hijos son parientes en la línea colateral igual en 2º grado. ¿Por qué? Porque entre hermanos, para contar, hay que ir, por ejemplo, de María a subir a la mamá Josefa y bajar al hermano Roberto. Son 3 personas. La fórmula aritmética es muy simple. Sume las personas hasta donde usted quiere llegar, elimine al tronco común y el número de personas que quedan determina el grado. Por ejemplo, sigo con ese caso. Hay un tronco común, se quiere saber el parentesco entre los hermanos, se sube de un hermano al tronco común, se baja hacia ese hermano, entonces, como dije, es 2º grado en línea colateral igual, porque están a la misma distancia del tronco común. Pero ¿qué pasaría si se quisiera saber cuál es el parentesco con los hijos de ese hermano? Pues es muy simple. Usted sigue siendo la persona que quiere saber, el hermano que está a la misma línea, a la misma distancia que el otro hermano, sube al tronco común, baja al hermano, llevamos 3 personas, baja al que sigue, que sería el hijo de ese hermano, y entonces ese hermano estará en distancia diferente y se llama línea colateral desigual. ¿En cuántas personas llevamos? 4. Del hermano se subió al tronco común 2, se bajó al hermano 3 y se llega al hijo de ese hermano 4. Se elimina el tronco común, entonces el parentesco es de 3er grado en una línea colateral desigual. Esto es importante porque en un momento dado
al surgir la sucesión legítima, los más cercanos eliminan a los más lejanos. Aun cuando, es mi opinión personal, yo creo que debería hacerse más extensivo el parentesco, porque la respuesta es muy grave. Quien esté más allá del cuarto grado en la línea colateral desigual, no tiene derecho a heredar. Es pariente, pero la ley, yo desconozco la razón, pero ahí está, dice, si eres pariente colateral desigual hasta el quinto grado, no tienes derecho a la herencia. ¿Por qué? Porque va a heredar el Estado, va a heredar la Secretaría de Salud, va a heredar probablemente alguna institución de beneficencia o de educación superior, si habláramos del interior de la República, y por supuesto que dice la ley que estas instituciones tienen un interés legítimo para comparecer y participar en esta sucesión legítima. Por eso es importante otorgar un testamento y no dejarlo a lo que la ley señala. En este problema que nos planteó la señora Francisca, como dije al principio, ella nos habla de del parentesco, la sociedad conyugal, la separación de bienes, porque tiene un gran problema en este sentido y la respuesta que le hemos dado es que efectivamente ella ha quedado como legataria de este bien y no como heredera, por lo que se señala en la misma cuestión, en la misma pregunta, y entonces tenemos que decir que es importante que consulte a un abogado experto, a alguien que sea especialista en derecho familiar y específicamente en derecho sucesorio, para que este bien, que desde siempre es suyo, porque como bien lo señala usted, ese matrimonio de separación de bienes hace que cada quien sea dueño de lo propio, y en el caso específico, usted es la dueña, hay que hacer el trámite y seguramente no tendrá mayor problema con ello. También, en el caso específico de alguien que desde Tlaxcala nos escribe y nos pide, obviamente, en este caso, que de hacer esta observación omitiéramos su nombre. Es un caso muy interesante porque se refiere a la prueba del ADN y al registro civil. Resulta que a esta persona que nos consulta se le imputó la paternidad de un hijo que él no se presentó a registrar y que señala que él no es el padre. Pero en la oficina del registro civil se dice en la historia, porque la presunta madre es una abogada, que alguien habló por teléfono con el juez del registro civil y le dijo, registre a la niña con mi nombre y yo paso después a firmar el acta. Esto es casi de poco serio, pero así ocurrió y existe esa acta. Entonces esta persona específicamente nos dice que qué puede hacer. Usted tiene una acción de contradicción de la paternidad, si bien ya intentó lo del acta del registro civil, porque está afectado de nulidad absoluta. Una vez que se haga ese juicio, una vez que se logre invalidar el acta, una vez que la nulidad proceda, usted no tendrá ninguna responsabilidad, pero la prueba del ADN, recuerde usted que es la del ácido desoxirribonucleico, con una falibilidad de 0.21 ceros, es decir, nada, y de esta manera usted podrá dejar resuelto este gran problema por todas las implicaciones, el pago de la pensión alimenticia y todo lo que sigue con él. Vamos a una pausa y regresamos con más cuestiones sobre esta materia.
Estamos en el programa Derecho Familiar y como hoy toca del mes sobre la consultoría jurídica, vamos a seguir con estas cuestiones que son tan importantes, sobre todo para usted. Recuerde que estos correos, estas llamadas, hacen realidad este programa de ayuda social, de apoyo a quienes no poseen la ciencia del derecho, o en algunos casos, como el que voy a narrar más adelante, que nos honra que un propio licenciado en Derecho esté alimentando sus fuentes de conocimiento a través de estos programas. Cristina Mendoza me plantea una cuestión dramática basada en la buena fe. En virtud de requerir recursos económicos, la dueña de la casa estuvo de acuerdo en hacer una venta que evidentemente fue ficticia para que la persona a la que se le transmitió pudiera solicitar un crédito en Infonavit. De esta manera, la mamá, dueña del bien, que se lo transmite a su yerno, él solicita el crédito, usa el dinero, la mamá sigue ocupando la casa, pero más adelante no paga ya. Esto queda en circunstancias muy complejas porque la casa está a nombre de otra persona, ya no paga el crédito y la verdadera dueña, que sigue ahí, dice, ahora yo voy a pagar el crédito, porque si no me van a quitar mi casa. Y su pregunta concreta es que no acepta el yerno hacer una retroventa en favor de la señora y en consecuencia, ¿qué puede hacer? Bueno, de la lectura de su correo y sobre todo ante la cuestión fundamental de que no tiene recursos para una consulta, le voy a dar una respuesta muy importante. Jurídica, usted, como bien me señala aquí, tiene 22 o 23 años aproximadamente de estar en la posesión de la casa. Usted es la dueña, pero aparte tiene la posesión. Aquí es importante diferenciar estas dos figuras porque casi siempre, porque hay ignorancia o porque las leyes están mal, se hacen afirmaciones temerarias que para esto sirven estos programas y precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto las cosas en su lugar y ha señalado las grandes diferencias que hay en esto que yo voy a permitir transmitirles a ustedes. Cuando se habla de un propietario, entendida la propiedad como un derecho real, directo e inmediato que se ejerce sobre una cosa por parte del dueño, para aprovecharla íntegramente desde el punto de vista económico, con sus características de que el dueño tiene el uso, el usufructo, el uso, el derecho de gravarla, de enajenarla, de hipotecarla, porque es el dueño. Entonces, el que es el dueño, si usted es dueño de una casa y vive en ella, tiene la propiedad y la posesión. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si usted da en arrendamiento esa casa? ¿Usted sigue teniendo la posesión? No. ¿La tiene el arrendatario? Tampoco. Porque jurídicamente la posesión, desde el punto de vista de la ley, es la figura jurídica que permite, al satisfacer determinados requisitos, que una persona pueda convertirse en dueña del bien que posee. ¿Cuándo un arrendatario podría convertirse en poseedor? Nunca. Sobre todo si hay un acto jurídico, contrato de arrendamiento, por el cual está detentando en forma precaria, mientras dure el contrato y pague su renta o no la pague, pero con ese acto jurídico, nunca podría devenir en poseedor. En cambio, y se va usted a asombrar, un ladrón, un usurpador, una persona que se roba un coche en la calle, en ese momento
se convierte en un poseedor. Un poseedor que con el paso del tiempo le puede dar la posibilidad de convertirse en dueño. Es cierto. Uno que despoja, que comete ese delito, previa a la satisfacción de determinados requisitos legales, que prescriba la pena, que hayan pasado X circunstancias, podría llegar a ser el dueño. Lo mismo el que se robó ese vehículo. Pero el que va a una compañía que renta coches y se lo lleva en alquiler y está pagando esto, ¿se puede convertir en dueño? No. ¿Por qué? Porque tiene precisamente un contrato, un acto jurídico que le da la posibilidad de usar, de tener el alquiler, pero nunca ese alquiler podría convertirlo en dueño, que es la figura de la que estamos hablando en esta consulta. La señora dueña que le transmitió la propiedad al yerno siguió poseyendo la casa. ¿Pero quién tenía en ese caso ya la posesión? El dueño. Pero el dueño nunca entró a vivir a la casa, sino que siguió siendo la que era dueña, poseedora del bien. Y ahora que han transcurrido 22 o 23 años, le digo a usted, si usted no puede recuperar la casa directamente del yerno, usted puede a través de esta figura que se llama la usucapión, o sea, la usucapio es una figura que viene del derecho romano, que permite al poseedor, de buena o de mala fe, convertirse en dueño por el transcurso del tiempo. Fíjese usted, el Código Civil para el Distrito Federal y el Código Civil Federal señalan plazos muy interesantes en esta materia. Diferencian bienes muebles e inmuebles. Y dice, por ejemplo, de los bienes muebles, que una persona que los posee en forma pública, pacífica, continua y permanente, con el ánimo de dueño, o sea, el animus domini, se puede convertir en dueño en 3 años de buena fe, en 5 si actúa de mala fe, hablando de bienes muebles. Ahora bien, si hablamos de inmuebles, los inmuebles son poseídos por alguien, y dice la ley, si lo has poseído de buena fe, como es el caso de la señora que vendió y se quedó poseyendo, ¿a título de qué se quedó en la casa? De hecho, ella no firmó ningún acto jurídico de arrendamiento, de comodato o algo semejante, sino que se quedó y transmitió formalmente la propiedad y se quedó con la posesión. Usted puede convertirse nuevamente en propietaria, no por la figura de que el yerno le retransmita la propiedad, sino de que usted haga un juicio de usucapión, se convierta en dueña y entonces esa sentencia se pueda inscribir en el protocolo correspondiente y se convierta en la nueva escritura de esa propiedad. ¿Y qué va a pasar con la original? Esa se va a tachar incluso del propio registro público de la propiedad para que usted, poseedora, aquí usted ya está en la posesión de buena y de mala fe. Decía yo, el poseedor de mala fe requiere cuando menos que transcurra 10 años. Y si se trata de una finca rústica o urbana que no se habita o que no se cultiva, dice la ley, hay que aumentar una tercera parte más en el tiempo, y en el caso específico sería aproximadamente 13 años, 3 meses y 30 días. Entonces, en el caso específico de Cristina Mendoza, esto le da a usted, me imagino, una tranquilidad, porque su mamá, que todavía conserva el bien, a través de esta figura que he señalado, la usucapión, puede recuperar esa propiedad. Ojalá no resulte complicada la terminología jurídica, porque a veces, aun cuando tratamos de usar un lenguaje liso, llano, claro, sin hipérboles, sin metáforas, sin silogismos, con algo que sea muy simple, muy sencillo, yo logre transmitirme con ustedes porque es la intención nuestra al dar este tipo de asesorías. Del Estado de México, les agradezco también el que nos vean por allá, a este joven César Arteaga Vega, quien escuchó
el programa en radio, aquel al que mencioné al principio del programa, y acogiéndose a él, dice, voy a plantearle algún problema. Yo le sugeriría que vea nuestro programa al canal judicial. Recuerde que esta emisión se transmite los lunes de 8 a 9 de la mañana, se repite de 8 a 9 en la noche y los sábados de 19 a 20 horas. Pero además, recuerde que usted puede leer mi columna en El Sol de México, que a su vez se reproduce en los 68 diarios de la cadena de la Organización Editorial Mexicana, los domingos en la mañana, donde esta columna Derecho Familiar da cuenta de los programas del canal judicial, da cuenta de los hechos más relevantes en la materia y así, en el caso específico de esta persona que nos plantea una cuestión de alimentos y específicamente su pregunta es, ¿ya se le fincó una pensión? Y nos dice, efectivamente tengo yo que pagar sobre mi aguinaldo y el fondo de ahorro, porque esto forma parte de la pensión. Sí forma parte, porque el máximo órgano jurisdiccional del país, siempre atento a la protección de la familia, ha determinado que los ingresos ordinarios, extraordinarios y todo lo que percibe un trabajador, en el caso concreto de afectarse a una pensión alimenticia, incluirá, como fue el caso, de haberse pactado 30% de deducción de lo que recibe esta persona, el deudor alimentario. También hay que incluir esto sobre el aguinaldo y el fondo del ahorro. Entonces, bueno, pues, señor Arteaga Vega, esa es la respuesta nuestra. Es importante que usted así lo considere y además que se está actuando correctamente en esta medida y usted, por supuesto, tiene vías para pedir la reducción de la pensión, supuestos jurídicos, y yo nuevamente a usted le contestaría, le diría, es importante asesorarse de un abogado que no sea milufos, no un abogado general, un todólogo, sino alguien que expresamente haga de esta disciplina del derecho familiar lo más importante. Recuerde usted que el derecho familiar se define precisamente como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los miembros de una familia, las relaciones jurídicas, las que usted tiene con su mujer, con sus hijos, con sus abuelos, con sus parientes, no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de la ley. Que esta ley, este derecho familiar, también regula las relaciones jurídicas en relación con otras familias. Por ejemplo, con la familia de su suegra, con la familia de otras personas, con la sociedad y con el propio Estado. Por eso es importante entender que siendo el derecho familiar una disciplina de orden público que se impone, que la ley señala cómo tiene que hacerse, usted acuda a un experto en derecho familiar y seguramente, como ha ocurrido en el caso específico de esta persona, podrá tener la respuesta más adecuada y sobre todo la más justa. Por otro lado, este caso de Rodrigo Jarero Romano, es muy interesante planteárselos a ustedes porque quienes servimos a la Universidad Nacional Autónoma de México nos sentimos honrados de hacerlo porque lo que somos se lo debemos a la Universidad Nacional. Y esta es una forma de regresar, de retribuir algo de lo que ustedes con sus impuestos, ustedes con su generosidad, hacen posible que la educación superior llegue hasta las masas, llegue hasta las personas que en un momento dado no pueden costear una carrera, y en ese caso, quienes padecimos en su momento esta posibilidad y nos acogimos a la universidad, bueno, hoy con creces queremos pagar esa deuda, que la tenemos con la sociedad, con usted, que la tenemos con las familias mexicanas, y de ahí esta importancia de este programa. Nos dice este joven Ricardo Jarero, que además es abogado, que el programa lo ha beneficiado, que con cada transmisión, que a pesar, en este caso, que él es abogado,
también de la Universidad Nacional, a la que califica de querida, yo coincido con él. Dice, sigo aprendiendo cosas nuevas cada que veo su programa indicado. Le agradezco sus palabras, nos motivan a seguir con esto, y yo como usted hago votos también, como usted dice, porque el programa siga transmitiéndose, ya que no solo sirve de guía al común de la población, sino que es una luz para abogados, como el caso de usted. Gracias por sus palabras, gracias por vernos, difunda usted esta palabra, señale usted que es muy importante este acercamiento, este programa que es dentro de la barra del canal judicial, de los que más se acercan a la sociedad, a la familia, con una proyección social de querer ayudar, de querer que estas palabras tengan siempre el mejor propósito para que usted desde su casa o cuando nos hace estos planteamientos pueda tener las respuestas adecuadas, dado que verdaderamente esta materia, la más importante, dígame usted, ¿qué es lo más importante que tiene el ser humano? ¿Pagar impuestos? ¿Ser diputado? ¿Ser presidente? No. Lo más importante es la familia. Lo más importante es ese núcleo que siempre está con los brazos abiertos, que siempre está incluso ante nuestra ingratitud, esperando que regresemos a ella, y por eso es tan importante que ya en este país, en esta ciudad, podamos tener una legislación familiar que verdaderamente proteja a la familia. Una legislación, un código familiar, un código de procedimientos familiares que, como ustedes ven, ante la ausencia de estas leyes adjetivas y sustantivas, hace, y esta es una grave cuestión que ocurre en todo el país, imagínense ustedes si en el país existen 30 y tantas clases de familia, en cada uno de los estados de la República son diferentes, porque hay en cada estado de la República códigos civiles, en 6 de ellos códigos familiares, un código civil federal, y en cada uno, si usted abre la regulación del divorcio, del matrimonio, de los alimentos, va a encontrar diferentes respuestas de la A a la Z en los estados, desde Aguascalientes a Zacatecas. Por eso es importante que usted que nos ve hace realidad este programa. Vamos a un corte y regresamos en un momento con ustedes. Gracias por seguir con nosotros en su programa Derecho Familiar, que hoy dedicamos precisamente a dar respuestas a través de esta consultoría jurídica. Recuerde que usted nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 56 39 22 35, plantearnos sus problemas, y como lo estamos haciendo en esta ocasión, nos tardamos un poco, les pedimos una atenta disculpa por ello, pero siempre estamos, como siempre, en la mejor disposición de servirles. Ya el tema del ADN lo he tratado varias veces, usted ya conoce en qué consiste. En el caso específico de Marisol Velasco Becerril, le diría precisamente que es importante, en el caso concreto del padre de su hija, quien se niega a asumir esa responsabilidad, usted puede ir a tribunales, presentar una demanda de investigación de la paternidad. Con la prueba del ADN, usted tiene el asunto ganado. Incluso la ley dice que si en un momento dado no hay la voluntad, en este caso del padre de su hija, de dar las muestras para hacer los exámenes, o que dijera, no me someto a los análisis, la ley dice que se da la presunción de que esa persona que no quiere dar las muestras es el padre o la madre, según sería el caso, pero en este específico el padre,
sería el padre de esa niña. Entonces, usted necesita consultar a un abogado, un experto, necesita usted solicitar estas pruebas del ácido desoxirribonucleico y seguramente tendrá éxito en esta demanda a pesar de lo que el señor diga y de que tenga una profesión y se dedique a cuestiones de seguridad, etcétera. La ley ordena, no discute. Y en el caso específico, a través de esta cuestión, usted lo localiza, puede presentar la demanda y le digo, con la prueba del ácido desoxirribonucleico, su asunto lo tendrá obviamente ganado sin ningún problema. También la señora María Luisa Macías de Rosas nos envía un correo, gracias por sus palabras, por su felicitación al programa, gracias porque los hace usted extensivos al equipo que colabora con nosotros y específicamente al director de nuestro canal judicial, el licenciado Enrique Rodríguez, que siempre está al pendiente de que esto sea lo mejor y sobre todo que siempre procuremos que estos programas satisfagan el propósito de auxiliarlo a usted cuando nos ve o cuando nos envía estos correos. En este caso es importante diferenciar lo que es la copropiedad, el usufructo y el testamento. Es importante en el supuesto que usted nos plantea de la adquisición de estas tres casas que utilicen estas figuras. Mire usted, la copropiedad surge cuando una cosa pertenece a dos o más personas y que esas personas se convierten en copropietarios. Si esos copropietarios quieren consolidarla en una, no están obligados a permanecer en la indivisión de la propiedad, sino que tienen derecho a venderla. Si uno de ellos se negara, a través de la orden legal, a través del mandato de la ley, se tendría que vender y si se niega a recibir su parte en la herencia, en la copropiedad, por supuesto que lo podrá depositar ese dinero en el propio juzgado. Incluso si el copropietario se niega a firmar, el juez en su rebeldía lo hará. Y de ahí que sea tan importante determinar que en la copropiedad usted va a poder en un momento dado asumir la parte que le corresponda o en dinero lo que sería la parte alícuota correspondiente al porcentaje que le toque. Tenemos otro asunto muy interesante, un poco regresando a la tradición de todo lo que se refiere al derecho familiar, en este interesante planteamiento que nos hace María Leticia Sánchez Carrasco, quien nos dice, ¿es lo mismo familia y matrimonio? Qué interesante pregunta que nos permite ir más allá de esta cuestión. Para empezar, hay que señalar que el matrimonio origina la familia, pero dos cónyuges, hablando de casados, originan una familia, tengan o no hijos, porque el señor y la señora, al constituir esta nueva unidad, son una familia. Pero también nos pregunta usted, porque lo escuchó en un programa, ¿cuántas son las clases de tipos diferentes de familia que hay en México? Fíjese usted que las clases son tan distintas como la situación, el hecho jurídico, el acto jurídico origine esa familia. Por ejemplo, si una persona se casa y se divorcia y tiene hijos y se acabó esa relación, ¿se acabó la familia? Usted tiene la respuesta. No. El divorcio disolvió el vínculo jurídico del matrimonio, aquel que lo había unido y que era matrimonio, origina familia. Pero una vez que está la familia, el divorcio no la disuelve. Usted seguirá siendo padre de sus hijos, se subsistirán los impedimentos para casarse con su familia de afinidad y seguirá habiendo obligaciones
si fuera el caso, con hijos, o con la propia esposa, o una pensión. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esa familia se convierte en una familia diferente cuando los hijos se quedan con la señora queda divorciada, ahí hay una familia. Si el señor se vuelve a casar, tendrá otra familia. Pero ¿qué ocurre? Vámonos al margen del matrimonio. ¿Qué ocurre cuando se trata de un concubinato? También que no es matrimonio, origina una familia, que es la familia concubinaria, y que produce efectos jurídicos respecto a los hijos, a los alimentos, respecto a los concubinos, y en esas circunstancias tendremos una familia diferente. Pero asómbrese, ahora en el Distrito Federal, que ya hay familias originadas en personas del mismo sexo, hombres, o de mujeres del mismo sexo, en esas circunstancias ya tenemos concubinato de hombres, de mujeres, matrimonio de hombres, de mujeres, o el heterosexual, es decir, de un hombre y una mujer. Ahí ya tenemos varias clases de familias diferentes, pero no he tocado la adopción. La adopción también origina una familia diferente. En México, como usted lo sabe, las personas solteras, al margen de su preferencia sexual, pueden adoptar. Es decir, un hombre soltero, una mujer soltera, si satisface los requisitos legales que la ley exige, puede convertirse en padre adoptivo y en ese momento, o madre adoptiva, vendrá a ser una familia por adopción. Pero incluso en un supuesto del adulterio, sin que el esposo o la esposa se hayan divorciado y tengan hijos con otra persona, ¿qué va a ocurrir? Simple y sencillamente que en esa relación adulterina, por ejemplo, si el papá adúltero reconoce a esa hija, tiene una obligación con esa hija. Y si le quiere dar alimentos a la señora, tendrá que cumplir con ellos también, con la señora que formó parte del adulterio. Pero aparte tiene sus obligaciones con la familia que derivó del matrimonio. ¿Ve usted cuántas familias vamos a encontrar, como usted lo señala aquí? ¿Por qué? Porque la ley las regula, la ley les da efectos jurídicos, y así va a ocurrir incluso con los supuestos en que se dé el alquiler del vientre. Usted sabe que ya en el Distrito Federal se puso en vigor una ley precisamente en esa materia, con graves fallas, con errores elementales de conocimiento, donde, por ejemplo, el hecho de dar a luz por parte de la mujer gestante no le da la posibilidad de que sea la madre, aun cuando el Código Civil sigue señalando que el hecho del nacimiento origina que la madre sea la que lo parió, la que dio a luz. Decían los romanos, mater semper certa est, es decir, la madre siempre es cierta, porque no había duda de que esa madre, al ser inseminada o al tener esa relación, resulta embarazada y entonces tiene un hijo. Y ese hijo es de esa madre. Hoy, la ciencia, la ley, el legislador, las ocurrencias, nos tienen frente a unas figuras que hay que discutir, que no son tan simples, que son modas pasajeras, porque la familia siempre va a permanecer. Claro, el legislador tiene la obligación de reconocer las cuestiones de hecho, pero no puede soslayar la naturaleza jurídica de lo que son las cuestiones en derecho. ¿Cómo podría decirse que hay un matrimonio de personas del mismo sexo si matrimonio deriva de las raíces latinas matriz, bolsa y monium carga, o de la simpleza de lo que había de la unión de un hombre y una mujer? Pero bien, la ley ahora ordena que también ya puede haber esos matrimonios de personas del mismo sexo. Y la ley de sociedades de convivencia, a propósito, no la había tocado porque, como usted sabe, hay una ley que se llama de sociedades de convivencia, tomada en sus orígenes de la ley de Francia, que hablaba de las sociedades de solidaridad, y que ahora, bueno, pues ya tenemos en México, pero estas sociedades de convivencia
no son matrimonios, pero ¿quién puede dudar que originan una familia? Entonces la sociedad en convivencia es otra cuestión que también origina otra clase de familia y que ahora el legislador también le da efectos de concubinato. En fin, usted que nos escribe sobre esta cuestión, María Leticia Sánchez Carrasco, que nos ha planteado todas estas cuestiones del tipos de familia, del matrimonio y el divorcio, tendrá con esto una respuesta. Yo espero y le agradezco sus palabras, como dice usted, espero impaciente su respuesta y le reitero el gran gusto que tengo por el programa. Y nos manda saludos. Ella nos ve desde Tlaxcala, donde obviamente le agradezco que se tome la molestia de escribirnos. Yo me tardo un poco, como le dije, en contestar, pero finalmente aquí estamos y acudimos siempre a esta cita con ustedes. Pero sigue, todavía hay más correos a los que yo con mucho gusto le contesto. En el caso específico donde esta persona nos plantea, se llama Josefina, no tenemos sus apellidos, estamos hablando de una cuestión que se refiere a la sucesión legítima, a la testamentaria, a las diferencias y algo muy importante. Nos pregunta si en realidad, una vez que se otorga un testamento, ya no se puede hacer nada. Sí se puede. Todos los testamentos son impugnables. Hay razones, hay causas, hay cuestiones que la propia ley regula, por las cuales usted puede en un momento dado, trátese de cualesquiera de los 8 testamentos que regula el Código Civil para el Distrito Federal, que es el testamento público abierto, el público cerrado, el hológrafo, el público simplificado o los testamentos simples, como es el testamento privado, el celebrado en país extranjero, el testamento militar. Son testamentos que en un momento dado surten efectos jurídicos, pero que son impugnables. Incluso en otros programas, como el que usted menciona cuando hicimos con la maestra Sara Arellano Palafox sobre la sucesión testamentaria, señalábamos precisamente la posibilidad de que en el momento en que se otorgue un testamento sea el público abierto. Desde nuestro punto de vista le da a usted más seguridad jurídica, usted va con un experto notario, que son precisamente las personas idóneas, los asesores más adecuados, para que usted que no tiene la ciencia del derecho o que tiene dudas, vaya y con ese experto resuelva ese problema. Es importante señalar a esta persona que la sucesión legítima de la que hablamos antes se da cuando no hay testamento y que hay diferencias como las que he mencionado antes entre el que otorga un testamento y manifiesta su voluntad de qué quiere que se haga con sus bienes y cuando no hay testamento y que la ley ordena cómo se haga. El último correo nos escribe Félix Betancourt sobre una cuestión muy interesante donde él pretende a través de esta información darle una protección a su hija por los problemas que tiene y nos habla del matrimonio, del concubinato, de la potestad, la patria potestad y la guarda y custodia y lo más importante, efectivamente la guarda y custodia se diferencia de la patria potestad porque en la guarda y custodia quien la tiene ejerce materialmente la posibilidad de cuidar, de proteger a ese niño o a esa niña. La patria potestad, que la tienen los dos, les permite ejercer los derechos, las obligaciones, cumplirlas, los deberes que la ley impone, pero en esto hay que poner atención en el correo que usted me envía. En el momento que esta niña sea reconocida, en el momento que el padre tenga ya la posibilidad, a través del ADN, a través del reconocimiento que se haga, de que su nombre aparezca en el acta de nacimiento, él también podrá en cualquier momento pedir la guarda y custodia de ese niño. El padre puede, inclusive, en un momento dado, pelear a la niña.
La ley señala determinadas edades para que siempre estén con la madre, pero en el caso concreto, el padre, en este supuesto que usted me trata, podrá, en el momento que su nombre aparezca en el acta, pelear la patria potestad, pelear la guardia y custodia, e incluso en un momento dado, si se dan los supuestos legales, que el padre se quede con la niña. Como usted ve, el derecho familiar es complejo, las respuestas que le damos tratan de ser simples, pero en un momento dado es difícil porque es muy compleja. La ley tiene diversas facetas, nos da diferentes alternativas de solución, pero usted, como siempre, hace posible que este programa sea una realidad. Con estos correos tenemos la mejor intención, tenemos decenas todavía por contestarles, que en su momento, en el programa que corresponda, lo haremos con mucho gusto. Hoy le agradecemos que nos haya recibido en su hogar, que nos haya permitido entablar este diálogo con usted, donde ahora el que habla somos nosotros, para darle a usted una respuesta a esos graves problemas. Le agradezco que nos permita llegar a su hogar, difunda usted esta palabra, señale usted la importancia de estos programas. Recuerde que 3 veces a la semana usted lo puede ver en el canal judicial, en el canal 112 de Cablevisión, en el 639 de Sky, en Dish 731, por el correo electrónico al www.scjn.gov.mx y también al teléfono 5639-2235 o al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, donde usted nos puede plantear sus problemas y nosotros con mucho gusto le damos una solución o apuntamos cuando menos el diagnóstico de este. Por hoy le agradecemos habernos permitido llegar a su hogar y esperamos verlo en el próximo programa Derecho Familiar.